Contanos. Bueno, este sector ahora es la Plaza del Quijote con el mural de Rep. Esta propiedad le perteneció a Manuel Vega Belgrano, sobrino, nieto y yerno del general Manuel Belgrano. Aquí vivía su mayordomo, Juan López, y su hermano Joaquín. Cuando él falleció, en su testamento dejó como herencia esta propiedad, que está en este sector, digamos, desde 1875 al menos, con obviamente modificaciones y demás, ¿no? Con múltiples cambios que ha tenido a lo largo del tiempo. Forma parte ahora del paseo de la Costanera, justamente por esta obra que pintara Rep, ¿sí? Que es el Don Quijote de la Mancha, tras la declaración de Azul como ciudad cervantina, y hay un mural muy parecido justamente en España, como símbolo de hermandad entre las dos ciudades. Y lo que estamos transitando, justamente la Plaza del Quijote, que es una plaza que hiciera, la única plaza que hiciera Carlos Regazzoni, ¿sí? Que se inauguró en 2007 con el grupo escultórico del Quijote, Sancho Panza y Dulcinea. En este caso, Regazzoni planificó en su totalidad el paseo, cosa que no hizo con otras obras o con otros trabajos que realizó para otras ciudades. Y eso que Regazzoni trabajó en distintas partes, no solo del país, sino también del mundo. En este caso, en Azul hizo todo el diseño. No quedó exactamente tal cual lo había planificado él, porque bueno, hubo algunos intercambios con la política en el momento, pero bueno, básicamente es el diseño que él hiciera. En este caso, la Costanera es la columna vertebral, si se quiere, de nuestra ciudad. No solo por el arroyo, que le da nombre a Azul, sino también porque se instalaron en este sector los primeros emprendimientos industriales, antes de la llegada de los célebres Piazza. O sea, se pensaba la ciudad a partir del arroyo. Exactamente, recostada de alguna manera sobre el arroyo y como articulador. Hacia el norte del pueblo estaba el molino harinero La Estrella del Norte, justamente, que era de Marcelino Rivier, y hacia el sur, La Estrella del Sur, que era de Ders, ¿sí? La papelera sería... Lo que sería la actual, bueno, que funcionó la papelera hasta hace algún tiempo, y donde está la casa de la banda del ejército, que bueno, esas instalaciones, lo que era el molino harinero, en la década del 20 se incendió y no quedó prácticamente nada, ¿sí? Pero fueron los dos emprendimientos que utilizaban al arroyo como fuerza motriz, que fueron los primeros molinos hidráulicos de la provincia de Buenos Aires. Eso es algo a tener en cuenta cuando hablamos del desarrollo que tenía y la potencialidad que tenía Azul. 1858 fueron cuando se instalaron. Estos dos franceses decidieron instalar lo que era una innovación para la época, para la provincia. Eduardo, hubo un grupo pro costanera en su momento. En la década del 40 se inicia con la administración del comisionado Ferro y varios vecinos, entre ellos Alfonso Lafosse. Se decidió de alguna manera organizar un grupo para constituir un paseo sobre la margen del arroyo. El primer tramo que se hizo en realidad fue entre la calle San Martín y la avenida, en ese momento, Humberto, actualmente Perón. Ese fue el primer tramo, lo que hoy quedó dentro de lo que sería Costanera Centro. Después, con el paso del tiempo, se fue extendiendo. Todo esto lo que podríamos decir es Costanera Norte, si consideramos como punto divisorio, si se quiere, la avenida Mitre, ¿sí? Este sector realmente tiene un valor histórico muy grande por haber sido propiedad, ni más ni menos, que de la familia Belgrano, de alguna forma, ¿sí? La familia del creador de la bandera. Y obviamente lo que constituye también como ícono para nuestra ciudad como ciudad cervantina de la Argentina. Bien, pero a ver, decíamos que al lado del arroyo era todo como industrial, como productivo, como Azul que estaba creciendo, ¿no? Exacto. Pero por otro lado había pro costanera como más turística. Claro, tenés en realidad, entre una cosa y la otra, tenés prácticamente un siglo de distancia, si se quiere, ¿sí? Porque fue avenida, salvo en estos tiempos, sí, era una calle que estaba pensada para ser muy práctica, o sea, para tener un tránsito rápido, pero como decías vos, la idea, en realidad, 1858 se instalan los molinos, y la idea de la pro costanera o del paseo de la costanera surge en la década del 40, 1940. Tenés casi un siglo, pero indudablemente el arroyo en una primera instancia es parte motriz o fuerza de la ciudad y después se convierte en un paseo, ¿sí? Pero bueno, son verdaderamente cosas importantes sucedieron en estos sectores, ¿no? Con el agua
o con el arroyo, más allá de, como te decía antes, de darle el nombre a la ciudad, también como fuente de vida y articuladora de todo el pueblo. A lo que iba es que por ahí en materia de turismo no es algo que viene mucha gente a recorrer y sin embargo las costaneras en todos los lugares suele ser el paseo natural de las ciudades. Tiene un potencial enorme, obviamente lo interesante sería que se diera una explotación distinta y que inclusive se conozca la historia de todo este sector. De alguna manera, al tener la Plaza de los Pueblos Originarios del otro lado, también se la plantea como un sector en el que se muestran las dos realidades de la historia local, ¿sí? Lo que sería el avance, podríamos decir, del hombre blanco sobre los pueblos originarios. Entonces, creo que se merece este sector una explotación distinta, con una explicación también de todo el sector, porque lo que te estoy contando es prácticamente para muchos novedad en pensar que esa casa fue de la familia Belgrano, o inclusive todos estos sectores que fueron propiedad privada y con otras utilidades. ¿Ese es el monumento a la guitarra? Bueno, es el monumento al payador, en realidad la placa dice aquí se erigirá el monumento a la guitarra, pero efectivamente es el monumento a los payadores. De alguna manera recuerda a estos artistas que, bueno, muchos visitaron nuestra ciudad, como el caso del negro Gabino Ezeiza, uno de los más reconocidos a nivel nacional y dentro de los países limítrofes, y después, bueno, unos cuantos que ha dado nuestra ciudad. La Costanera tiene varios espacios o varios sectores que podríamos decir como anexos, si se quiere. Todo este proyecto que nace de alguna forma con esta comisión pro costanera y justamente también con la idea de Ángel Sala, lo que hace es usar el arroyo como integrador. El paredón, la pirca, la famosa pirca, es una de esas cosas que nosotros marcamos como eje, que en realidad sí la pensó Ángel Sala. Estas pircas fueron hechas con las trotadoras que se fueron retirando de las calles. Las trotadoras... ¿Tan grandes? Bueno, a ver, las trotadoras eran justamente para reducir el impacto, el traqueteo de alguna manera del empedrado. Quien manejaba un sulky o un carro y demás, hacía coincidir las ruedas sobre estas trotadoras que estaban al ras del suelo y el impacto era mucho menor. Ves que si vos mirás el paredón es bastante liso, sí, a diferencia de si fueran empedrado o una calle de tierra. Era una manera de ahorrar un poco material, si se quiere. O sea, que datan desde hace muchos años. Sí, la verdad es que es muy difícil saber desde cuándo, pero empedrados se habla en azul desde 1880, por lo menos. Entonces, calculamos que tienen esa antigüedad, ¿sí? Básicamente. Y cuando se fueron retirando por los asfaltos, quedaron mucho tiempo en desuso, y Ángel Sala, jugando con el agua, con la naturaleza, con lo verde y con la piedra, plantea todo el paseo de la Costanera, que es el principal. ¿Esto se lo pensó? Esto como parte turística. Como parte turística, como un paseo recreativo. De hecho, también en este sector estuvo el debate de si se instalaba o no el balneario. En el sector de la Costanera, donde estaba la papelera, o lo que era el molino de Rivier, ahí Rivier instaló el primer balneario de Azul, que es del 13 de enero de 1886. Es una locura pensar que Azul en 1886 ya tenía balneario. Después, por distintas razones, se levantó el balneario de allí y no se volvió a pensar, o sea, se volvió a tener siempre la idea de hacer un paseo para disfrute de la naturaleza y del agua, pero nunca se concretaba. ¿Estaba baja el agua ya? No, se levantaba justamente por el molino harinero, había una compuerta que levantaba todo el cauce del arroyo. Cuando se elimina aquel balneario de alguna forma, que ya no se usaban más las compuertas, se pensó en hacer un balneario a la altura de la calle Bolívar. Tampoco resultó en realidad porque estaba muy cerca del centro. Entonces muchos opinaban que iba a ser algo en contra de la moral y las buenas costumbres. Meterse al agua semidesnudos, que imagínate que el semidesnudo era vestido. Meterse al agua tan cerca del centro y de la iglesia. Entonces esa era una de las quejas. Y después se pensó hacer el balneario en el sector del parque. Pero en esa zona el parque es muy profundo y muy barroso el lecho. Entonces se decidió no hacerlo ahí. Y casi por accidente, en 1939, surge el balneario donde está actualmente. Es decir, se lo pensó al paseo turístico desde donde está hoy el balneario hasta la papelera. Se fue extendiendo. En realidad, Sala lo piensa bastante acotado, pero después se fue extendiendo siguiendo la idea de la pirca y siguiendo toda la idea del juego del agua con la naturaleza. Bueno, el puente de la San Martín es uno de los primeros que de alguna manera pasaba por el arroyo, ¿sí? Y una de las particularidades que tuvo es que este puente tuvo peaje.
Un vecino que se ocupaba de recaudar, ¿sí?, para el sostenimiento en sí, el cuidado de la obra. No el que vemos hoy, sino un puente mucho más antiguo, totalmente de hierro, pero era el sector por donde se conectaba en buena parte con el sector oeste de la ciudad. O sea, teníamos peaje dentro de la ciudad. Había un peaje dentro de la ciudad, no demos ideas. Bueno, después del sector de lo que sería el puente de la San Martín, que se cambia la calle y pasa a ser Chávez, tenemos justamente lo que es la Plaza Eva Perón, plaza que tuvo durante muchos años su denominación, pero recién hace muy poco se la parquizó medianamente y se le colocó la cartelería correspondiente. Otro de los atractivos que tiene toda esta zona es justamente el mural que pintara Chirola Gasparini, con la historia de Azul, desde los pueblos originarios hasta lo que sería la declaración de Azul Ciudad Cervantina. Avenida Catriel. Bueno, este era el primer lugar, digamos, de alguna manera, donde se inaugura, ¿sí?, este paseo de Costanera, lo que planificó Ángel Sala, que es a su vez el gestor del parque, ¿sí? Años antes había gestado el parque municipal. Hay toda una armonía en torno a lo que él va armando en la ciudad. Y en el sector tenías también lo que era la isla, ¿sí? Una isla que fue hecha artificialmente. ¿Cuál sería la isla? Perdón, bien. Mira, la isla la tenés en el gran espacio de agua que quedó ahora acá. Ah, bien. ¿Sí? La isla estaba a la altura de la calle 9 de Julio, era bastante extensa. En realidad, insisto, era artificial, se la creó abriendo un canal lateral y con los años siempre se le adjudicó entorpecer el paso del agua. Entonces, ante esa posibilidad, tenía dos puentes de piedra, digamos, a semejanza de los que están en el parque, y al adjudicársele justamente esto de entorpecer el curso del agua, en algún momento se decidió removerla completamente. Y otra de las grandes obras que tenés es justamente el tanque de agua. ¿Por qué gran obra? A ver, contame. Porque este sí es un símbolo también del avance de la salubridad de nuestra ciudad, porque justamente fue lo que posibilitó, es una obra de agua corriente, que posibilitó justamente que la ciudad tuviera agua, por lo menos más de unos 20.000 habitantes. ¿Sí? El servicio estaba pensado para abastecer. Habitantes. Cuando Azul tenía unos 40.000. Wow. ¿Sí? Casi la mitad de la ciudad quedó abastecida de agua corriente. ¿No? Está en funcionamiento, estaba pensado también con otros pozos como colaboradores, de alguna manera decirlo, que ayudaban a este principal. Es una obra de ingeniería extraordinaria, se la hizo con muy poco hierro, porque justamente cuando se lo empezó estaban los coletazos finales de lo que era la Segunda Guerra Mundial. Entonces se usó mayormente todo lo que es cemento y ladrillos, ¿no? Y una estructura también muy, muy particular de nuestra ciudad. Y estaba pensado como una plaza, ¿sí? Inclusive ahí tenías una fuente que en algún momento funcionó. Bueno, el paseo, podríamos decir, esto es la parte central, ¿ves? Estamos llegando, esto es donde estaba el puente, sí, a la isla. A la isla. ¿Del otro lado qué hay? Bueno, a ver, el otro sector en algún momento estuvo previsto construir una avenida igual que la de este lado. ¿Sí? Hacer como hacer una pasada, claro, hacer un recorrido, pero a su vez también para facilitar el tránsito de los vecinos del otro lado del arroyo, de lo que sería el sector de Villa Fidelidad, del ferrocarril provincial, y bueno, ahora con la sucesión de barrios que hay. Sí, nunca se concretó. Primer barrio. Es el primer barrio de Azul, ¿sí? Es uno de los barrios más, es el barrio más antiguo, para ser exacto. Bueno, en este sector es como te decía, acá estaba el puente. ¿Sí? A la isla, desde acá a la isla, y otro puentecito más de la isla hasta el resto de la calle. Bueno, esto sería la parte central, lo que sería avenida, lo que sería el paseo de la Costanera Centro, ¿sí? Y se ha incorporado hace muy poquito un recuerdo también a los veteranos de Malvinas. Bueno, este es un monumento que se instaló hace muy poco tiempo, tenía otro emplazamiento, pero creo que acertadamente se decidió su traslado a este sector, obviamente para memoria de todos los azuleños y obviamente de quienes nos visiten, ¿no? Contame, ¿este puente sería? A ver, este es el puente, tiene varios nombres, ¿no? Depende de quién lo nombre. El puente de Humberto, para muchos, en este lugar cambia de nombre la avenida, deja de ser Perón y pasa a ser Güemes del otro lado. Para muchos, insisto, sigue siendo el puente de Humberto, para otros es el puente Perón. La denominación que tiene es Cabo Farinas, justamente se le puso en la época del intendente Ernesto María Maler. Esa ordenanza nunca se derogó, por ende, de alguna manera, sigue llamándose así, pero la costumbre le dio otro nombre.
el de la costumbre justamente.